Bueno, somos bastantes los que estamos en una línea de trabajo que es la exopolítica y la exociencia. Yo veo más importante incluso la exociencia que la exopolítica, en el sentido de que una abarca la otra. No es solamente una curiosidad de que haya platillos volantes o que haya marcianos o qué tal, sino que todo esto tiene unas implicaciones tremendas en nuestras vidas, porque bueno, el hecho de que no estemos solos ni nunca lo hayamos estado, pues significa unos grandes cambios de paradigma y de mentalidad, ¿no? Tremendos cambios. En todas las áreas, en la historia, en la geología, en la biología, en la energía, como vienen con gasolina, vienen con diésel, en la religión, en la conciencia, sobre todo. Y bueno, pues como nosotros, pues también aquí yo conozco una web que siempre había dicho, madre de Dios, esta web, ¿de dónde sacarán la información? Starviewerteam.com, creo que es. Y bueno, claro, efectivamente detrás había un científico. Entonces, claro, cuando uno es investigador amateur, como puedo ser yo, pues tiene una cierta capacidad de recopilar una información y hacer síntesis y poder dar pues lo que uno buenamente puede, ¿no? Pero si esa investigación la hace un científico, pues bueno, la cosa cambia. Y en este sentido nos van a dar una charla ahora, se llama Inteligencia Extraterrestre en el marco de la exociencia. Los aspectos fundamentales de la exociencia, el universo inteligente, la radiofrecuencia, la resonancia Schumann, el universo inteligente. Y pues bueno, para ello tenemos a un doctor, ingeniero en telecomunicaciones, doctor en administración de empresa y licenciado en Derecho, inventor del protocolo Wirship, ¿lo he dicho bien? Wirship. Es que además no hablo inglés. Es el director de la revista científica Starviewer Team, experto en radiofrecuencia cuántica avanzada y bastante más, pero mejor nos lo cuenta él. Con todos ustedes, Rafael López, que además le quiero dar un doble aplauso en el sentido de que esta mañana me ha llamado, que no podía venir, realmente estaba mal, y ha hecho un esfuerzo importante por estar aquí con nosotros. Doble aplauso, gracias. ¿Qué es sentado de pie? Todo, bienvenidos. Miguel, muchísimas gracias por su paciencia. De que la salud a veces nos falla y puede fallar. Ante todo, no es nada grave, simplemente es un problema de fontanería, como digo yo, ¿no? Entonces, bueno, pues el cansancio, cuando se hacen muchas cosas, pues pasa factura. Y la radiofrecuencia cuántica diferencial nos enseña que dando la conferencia se encuentra luego uno mejor, ¿eh? Entonces, eso también quiero que lo sepáis, que lo más importante es que estamos aquí todos y bueno, y además os voy a compensar con novedades. Hasta el punto de novedades que, bueno, llevo bastante tiempo haciendo muchísimas conferencias, muchísimos congresos, y cada congreso es un salto cuántico. Y quiero que sepáis que los datos están por minutos, por segundos. Cuando yo os estoy contando estas cosas, cuando llego luego a mi lugar de trabajo y me pongo a seguir trabajando con datos, me encuentro muchísimos más datos convergentes, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues lo tenéis ahí, en todas las ponencias se ha visto un poco. Estamos viviendo unos tiempos en los que lo único que hay que hacer es mirar. El problema es que la gente no se para a mirar y como no mira, luego no analiza. Y el problema es que ahora mismo hay evidencias empíricas pues más que sobradas pues para poder afirmar sin lugar a dudas de que estamos en el momento más importante de la historia del ser humano. Y lo que somos es muy afortunados, y esto quiero que lo sepáis, de estar viviendo esta realidad que tenemos, porque la verdad es que es uno de los grandes tesoros de la existencia a nivel del universo. Fijaos que solo somos un atosegundo en el universo, pues hoy es un privilegio, es un honor estar justo en este atosegundo, ¿eh? Entonces, bueno, pues quiero que seáis conscientes de ello. Lo primero que quería comentaros es que ayer, o sea, no hablo ni de hace una semana ni de anteayer, ayer mismo salió en el Parlamento Europeo
pues la aprobación de la decisión 55/2010 para la desclasificación absoluta de todo lo relativo a la inteligencia extraterrestre. Esto quiero que lo tengáis muy claro. Otra cuestión que, lógicamente, pues bueno, a partir de ahí, como mi ponencia es de exociencia y exopolítica, pues primero quiero aclarar qué es la exociencia, qué es la exopolítica, pero bueno, ahora ya es que no hay ni siquiera necesidad de aclararlo. Es decir, realmente estamos trabajando sobre la base de un paradigma que tiene una metodología diferente de la ciencia cartesiana. Es más, el futuro no va a ser la ciencia cartesiana, eso ya os lo puedo avanzar, es decir, el presente, de hecho, ya no es la ciencia cartesiana, y los trabajos que se están haciendo a través de la física cuántica, de la transdisciplinariedad, de equipos de valientes, porque quiero que sepáis que somos valientes, no somos, aunque nos critican, porque nos van a criticar siempre. Si decimos que no, si hablamos de A, nos van a decir que presentemos evidencias. Cuando presentamos evidencias es como el pájaro bobo, se tapan la cara y dicen no quieren ver, ¿no? Bueno, esto es una reflexión que yo me hago del escéptico y el falso escéptico. Todos somos escépticos hasta cierto punto cuando no vemos las evidencias, pero cuando las evidencias son como un sumidero en el que realmente es que nos vamos a atragantar de tanta evidencia, pues entonces ya no hay escepticismo posible, ¿no? Entonces esto es algo que quiero que sepáis de cara a la reflexión, porque lo que vais a ver a continuación pues ya se basa en un estudio que, quiero presentar. Tengo no mucho tiempo para poderlo presentar, porque quiero ser muy respetuoso con el tiempo de los demás ponentes, pero también es bueno eso, que veáis toda la línea de base de lo que estamos trabajando y que sepáis que vamos a hacer un congreso en Alicante. Bueno, ahora tenemos 2 series sucesivas de congresos, o sea, uno en junio, el día 23 y 24 de junio, la semana que viene, que va a ser en Madrid, y luego en Alicante, que ese es un congreso científico donde vamos a exponer pues toda la parte de evidencias de todo el equipo ILCAI. Lo que quiero que sepáis es que en este momento estamos impulsando desde la ciencia privada los estudios de exociencia para que nunca más la humanidad pueda coger y separar la ciencia de la conciencia. Fijaos lo que os estoy diciendo. Eso para mí es lo más importante. Lo demás no tiene realmente mayor importancia, ¿no? Que quiero que sepáis que los científicos no somos personajes ajenos a la realidad social, ni ajenos al público. Lo más importante no es que, aunque veáis ecuaciones o veáis cosas ahí muy sofisticadas, yo trataré de explicaros de forma breve, pero lo que quiero que veáis no son las ecuaciones. Lo que quiero que veáis es lo que trasciende debajo de esas ecuaciones, porque lo que nos están diciendo es un mensaje que es tan sencillo, que cualquiera, hasta un niño, lo puede entender. Fijaos que hay una frase que me encanta, ¿no? Hay que ser un niño para entrar en el reino de los cielos. Pues es así, ¿eh? Ahora lo vais a ver empíricamente, pero al final llegamos al mismo punto. El mensaje es proyectar amor. Y si no somos capaces de hacernos la pregunta, ¿qué es lo que tengo que cambiar dentro de mí para trascender? El odio, fuera el odio. La violencia, fuera la violencia. Habrá que empezar a tener una reconciliación matricial. No el teletransporte cuántico ese que todo el mundo me pregunta cuando hacemos temas científicos, sino el otro, el matricial, ese que nadie me pregunta. Pues ese es el que hay que ponerse las pilas con él. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de qué va esta declaración 55/2010. Bueno, ahí tenéis un poco, pues básicamente que va a haber comités científicos donde se van a analizar todas las evidencias públicas, privadas, y se va a hacer un scrum realmente con todos los investigadores del fenómeno inteligencia extraterrestre para realmente tomar hacerlo una cuestión de interés público, ¿no? Porque lo es, de hecho es una realidad. Entonces, una realidad no puede estar escondida del público, y menos cuando esa realidad se convierte en un evento científico, y menos todavía cuando tiene unas connotaciones políticas. Yo en las connotaciones políticas no entro. De hecho, a mí no me gusta hablar de exopolítica. La exopolítica para mí es una consecuencia de la exociencia y no a la inversa. Es decir, si no tenemos una exociencia bien regulada, no vamos a poder nunca tener una exopolítica, porque si no va a aparecer un señor
o un científico y nos va a decir que la inteligencia extraterrestre es algo malvado. Digo, bueno, vamos a ver, este señor, ¿en base a qué dice que la inteligencia extraterrestre, si coge, bueno, pues digamos un punto de vista muy personal, entonces primero habrá que analizar si realmente la inteligencia extraterrestre es algo que no es, insisto, que no es un aspecto físico solo de la existencia, es decir, no estamos hablando de marcianitos verdes con trompetillas, porque eso, la gente que nos intenta transmitir, digamos, la superficialización del fenómeno de la inteligencia extraterrestre, lo que realmente está es demostrándonos su poca madurez como ser humano, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que alguien nos ridiculice el tema de la inteligencia extraterrestre, lo primero que hay que enseñarle es, bueno, mira, eres un ignorante, porque sabes que hay una decisión del 55/2010 y hay un artículo, que es el 6 del Código Civil, que dice que la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. Pues punto, fin de la discusión, ¿no? Ya está. Pues bueno, pasamos... Bueno, esto que veis aquí os va a sonar a algo que ha pasado hace nada, día 22 de mayo. En concreto, aparece un crop circle con un código ASCII, ¿vale? Lejos de lo que pueda parecer, los expertos en análisis de crop circles sabemos que no todos los crop circles son auténticos. Pero el hecho de que haya garbanzos negros dentro de los crop circles no significa que el cocido sea falso. ¿Y cómo lo sabemos? Pues muy fácil, por el principio de coherencia. El principio de coherencia implica que todo aquello que se basa en una señal primigenia de un mensaje en código ASCII que se mandó en la sonda Pioneer tiene una respuesta en el mismo lenguaje en el que nosotros nos hemos comunicado con ellos. O dicho de otra manera, con independencia de los procesos de canalización cuántica, que también son los más importantes dentro del punto de vista de la comunicación con la inteligencia extraterrestre, que ahora veremos, existe un punto importante de conexión con esa inteligencia, y es el principio de coherencia. La respuesta viene en el mismo lenguaje que la emisión. Por tanto, hay recepción y hay emisión. Bueno, pues todos aquellos que vienen en ese código ASCII, además tienen una clave oculta, y está relacionada con las sondas Pioneer y con todas las sondas espaciales mandadas al espacio. Sabéis que hubo una anomalía en todas las sondas, a partir de la Pioneer, que describían una órbita especial que no estaba prevista. Y de hecho, eso está también recogido en esta codificación de este crop circle que aparece el 22 de mayo. Este crop aparece muy cerca de las ruinas de Stonehenge, no sé si estáis al corriente, y curiosamente, a diferencia de otros crops, pues sucedió algo curioso, y es que todos los matemáticos y físicos que estábamos estudiando la exociencia, pues hicimos una especie de olimpiada dentro de la Universidad de Londres para intentar descifrar lo que hay aquí. Porque nos encontramos algo curioso. Para empezar, nos encontramos que había una ecuación muy misteriosa. ¿Y por qué había una ecuación muy misteriosa? Pues porque estábamos trabajando con un sistema de segmentos, pero es que hay mucha gente que no está al corriente de los últimos estudios de investigación que se están haciendo sobre realidades supersimétricas. Y resulta que lo que nos está describiendo son los 12 planos, 12 dimensiones de la teoría de supercuerdas. Fijaos que tiene 12 segmentos y cada segmento, que es como un trozo de pizza, ¿verdad? Pues en cada segmento, que es un trozo de pizza, hay un código binario. Y ese código, pues realmente, pues tiene una equivalencia, y esa equivalencia da como consecuencia esa ecuación. Realmente la ecuación que da es expresada tal y como la tenéis ahí, y más o menos un bit. Es decir, hay un misterio en esa ecuación. ¿Que falta un bit o sobra un bit? Sobra un bit. ¿Y qué bit sobra? Pues sobra el bit que perdió la sonda Pioneer. Eso lo han hecho unos campesinos, arando el campo, o lo ha hecho pues las fuerzas del Pentágono, que no tienen ni idea de la visión global de lo que estamos transmitiendo aquí, porque de hecho vais a ver ahora cómo realmente lo que hay en esta ecuación es mucho más que la ecuación de Euler, ¿vale? Es decir, fijaos que esto obedece a una especie de... Vamos a ver. Los que me estáis negando, o los que nos estáis negando,
me refiero desde el punto de vista de la inteligencia extraterrestre, lo que os vamos a demostrar es que somos más inteligentes y a ver si sois tan inteligentes como para daros cuenta de qué es lo que os queremos decir con las premisas de la ecuación, ¿vale? Entonces aquí hay una ecuación con 3 premisas. La primera la tenemos aquí, que es la ecuación de Euler. Bien, pues vamos a analizar la primera premisa. Realmente, si nos fijamos en la ecuación de Euler, pues tenemos el movimiento segmental de un molino. Es decir, estaríamos viendo las tangentes, viéndolos. Y estaríamos explicando realmente, pues, entre otras cosas, todos los arcos de las circunferencias. Bueno, los que habéis estudiado física, pues a partir de ahí no hay nada aparentemente nuevo, pero resulta que también tenemos toda la descomposición a través de ese código de bit cuando lo ponemos en relación con otro crop circle. ¿Os acordáis de un crop circle que salía un extraterrestre con un disco en código ASCII? Pues si superponéis el crop circle del 22 de mayo sobre el otro crop circle, os sale otro código ASCII que reproduce exactamente todos estos parámetros, todas estas combinaciones y todas estas variables. ¿Qué es eso? La realidad es de planos supersimétricos. Se nos ponen los pelos como escarpias. Insisto, son unos campesinos que por la noche no se... Bien, bueno. Entonces, efectivamente, esos campesinos tienen todas las variables, tienen todos los parámetros y saben perfectamente cuáles son las realidades supersimétricas de los estudios más avanzados de la física cuántica que aún están en proceso de validación y doy fe de ello. Es decir, están a la última pues de los ficheros Archive de 21 de mayo de 2010, o sea, es decir, el último estudio de realidades supersimétricas tiene 5 días de antigüedad con respecto a este crop circle, pero bueno, son unos campesinos, ¿eh? Rafael, ¿me permites? No, Reuters ha dicho que ya no son campesinos, que son canguros que comen hojas de amapolas y que se emborrachan. Bueno, efectivamente. Son canguros que se fuman marihuana y hacen por la noche. Bueno, sea lo que sea, lo que está claro es que los canguros saben mucha física cuántica, ¿eh? Bueno, entonces, si pasamos, vemos que también está contenida en esa ecuación pues toda la parte de realidades supersimétricas que estamos estudiando en la relación iono-genomática, porque la ecuación de Euler también nos describe los procesos fragmentados del ADN. ¡Qué curioso! Relación iono-genomática. ¿Os suena? Pues esto también lo estamos viendo desde la física cuántica y curiosamente también se explica con la primera premisa. Y además es que está relacionado con la radiofrecuencia cuántica diferencial, pero eso lo vamos a ver al final. Por eso yo primero os voy a exponer los datos y luego os voy a dejar que penséis. Voy a ir muy rápido y... Bien, ahí tenéis la estructura del ADN. La estructura del ADN, como sabéis, implica siempre una construcción en base a lo que son los mecanismos de la ecuación de Euler, pero hay muchísima más información que está tipificada en esos codones que curiosamente, además de ser las realidades supersimétricas en física cuántica, también, mira qué casualidad, son los 12 pares de nuestro ADN, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a ver que ya empieza el principio de coherencia a hacer de las suyas. Pasamos transparencia. Bueno, y esto, pues es que esto ya es como decir, bueno, y si no os lo creéis, que sepáis que están contenidas ahí todas las posiciones de dónde se han perdido las ondas Pioneer. Está contenida la posición de donde se perdió la Pioneer 10, la Pioneer 11, la Voyager 1, el IRAS en concreto también, y la Voyager 2. O sea, están contenidas todas las posiciones de desvío orbital de todas esas sondas. El famoso misterio de qué pasó con las sondas espaciales, pues ya está resuelto en ese crop circle, ¿no? Y dices, bueno. Y entonces, como además fuimos tan listos que cuando quisimos hacer el proyecto SETI dijimos, venga, vamos a engañar a la inteligencia extraterrestre y les vamos a quitar un bit porque no van a ser capaces de... Entonces ellos pues, han cogido y nos han devuelto el bit. Y entonces nos lo devuelven en la segunda premisa de la ecuación. Y entonces, al devolvernos el bit en la segunda premisa de la ecuación, nos describen la hipergeometría espacial. Toma.
Es decir, nos están diciendo que en ese holograma tenemos que trabajar por pares, es decir, el sistema helicoidal o el sistema por pares, pero en este caso no hablamos de la revisión por pares, que nos aplican en las revistas científicas, no, sino el sistema supersimétrico de realidades por pares, es decir, toda realidad tiene una realidad alternativa con la que podemos negociar. Por tanto, si hay 12 planos a nivel de física cuántica en la teoría de supercuerdas, significa que hay 24 planos que podemos interactuar con ellos. Fijaos qué pasada. Insisto, son los canguros que se han fumado una hoja de marihuana por la noche. Evidentemente, este tipo de realidades matemáticas pues se están empezando a explicar, porque de hecho aquí ya empezamos todos a hacer simulaciones y lo que hicimos fue superponer ese cuadro de segmentos de ese crop circle de 22 de mayo sobre el otro crop circle que hablaba en concreto de, bueno, salía una imagen de una entidad biológica extraterrestre sujetando un disco, ¿no? Y ese disco tenía un código que en su día se interpretó, que, bueno, pues ahora lo hemos interpretado ya con todo el paquete de datos y aquí lo que os expongo son los resultados de la interpretación conjunta, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo que en función de las distintas realidades supersimétricas a las que llegamos, siempre va a haber una resonancia, fijaos lo que os voy a decir, una resonancia Schumann con la que ese plano es coherente. Ostras. Estamos hablando de marcos de aplicación en el entorno de los 6 a los 13 hercios. Y sabemos que la curva Koenig está entre los 8 y los 13 hercios, que es la que da lugar al famoso pentabanda de la resonancia Schumann. Bien, luego todo lo que intersecte la curva Koenig, pues lógicamente está contenido ahí. Y efectivamente nos está dando una lección de cómo se intersecta la curva Koenig a través de los distintos parámetros de resonancia Schumann. Nos quedamos helados. Entonces, bueno, pues lo veis ahí, por ejemplo, en la figura 2 en concreto, pues estamos trabajando sobre combinaciones de factores en el entorno de los 8 a los 6 hercios, 6 a 8 hercios, bien. Eso es un poco la lógica de trabajo. Sobre esa lógica de trabajo podemos hacer paquetes de datos y con esos paquetes de datos llevamos a distintos códigos de información y explicar absolutamente todos los fundamentos en este momento de la teoría de supercuerdas y de la física cuántica fundamental, la teoría de partículas. Bueno, no os podéis ni imaginar, estamos trabajando y nos duele la cabeza, ¿vale? Pero ya os podemos contar que esto interfiere en el ADN y nos está dando una información relativa a una cuestión lineal. Es decir, a cómo nos afecta esto en nuestro día a día y cómo podemos gestionar ese cambio de la relación ionogenomática que está operando, hagamos lo que hagamos. Fijaos lo que os estoy diciendo. Esto es así, aunque yo me tape los ojos y no lo quiera ver. Bueno, pasamos transparencia. Bueno, aquí tenéis cómo está secuenciado también las secuencias ATGC de la relación ionogenomática que os estoy hablando a través del diagrama. Porque llegamos a la segunda premisa de la ecuación del crop circle. Y está jugando con ese bit famoso que se perdió, el bit devuelto. Y el bit devuelto significa que puede ser pi, 3,1416, o phi. Y entonces la cosa cambia, porque si lo elevamos a phi, tenemos la secuencia Fibonacci dentro del binomio Euler-Fibonacci. Y entonces ya es todavía más alucinante lo que sale. Es decir, cuando hablamos de esto estamos hablando de no ya solo la modificación del ADN, sino la modificación cuántica de nuestros pares del ADN basura. Es decir, estamos hablando de todo lo que es el ADN no determinante y estamos hablando de la absorción de la resonancia Schumann y curiosamente sobre esto tenemos el estudio que estamos haciendo del ion de calcio y describe exactamente todos y cada uno de los procesos de producción de proteínas e hidrocarburos dentro de la negociación del ADN relativa a la absorción de los rayos gamma y por tanto la apertura de la modificación del ion de calcio que habéis leído que estamos estudiando. Bueno, y nos quedamos pues con escalofríos, ¿no? Si siguen siendo ahora la versión canguros fumando porros para evidentemente se les ha debido modificar también a ellos el ion de calcio, ¿no? Bien. Pues fijaos que al final llegamos a ese mismo diagrama, en este caso con el binomio de la ecuación de Euler en la segunda premisa. Y llegamos a la tercera premisa. Y la tercera premisa es el análisis en sí mismo del bit perdido. Y curiosamente, el análisis del bit perdido
nos da una cuenta atrás. Una cuenta atrás que nos suena mucho. 3, 2, 1. ¿Y qué es eso? Puf, interesante. Porque resulta que curiosamente a medida que se van analizando los datos en función de los dos parámetros se ve que aumentan las resonancias Schumann en la ionosfera, y a medida que aumentan las resonancias Schumann en la ionosfera, el resto de alternativas de realidades, digámoslo así, supersimétricas también son coherentes, y por tanto a medida que van aumentando esas resonancias es como si fuéramos del no tiempo, es decir, de donde estamos al origen. Es como una retrocesión cuántica en el espacio-tiempo. ¿Y qué es eso? Un agujero de Einstein-Rosen, es decir, un agujero de gusano. Qué curioso que justo esto aparece 3 días después de que sale un informe consensuado de la comunidad científica disidente, en la que se expone claramente, bueno, en Alicante lo veréis porque viene Paul Laviolette a exponer, que vamos hacia un agujero de gusano. ¿Cómo es posible que esto llegue justo 3 días después de ese informe, ¿no? Bueno, a mí se me ponen los pelos como escarpias, no sé a vosotros. Bueno, no hay que tener miedo, un agujero gusano no significa nada que nos deba asustar. ¿Por qué? Pues porque lo que tenemos que pensar es que no solo somos materia física, tenemos una parte de energía etérica, el aéter famoso que en la metafísica se está estudiando. Bueno, pues los fundamentos del aéter están contenidos en la segunda premisa de la ecuación del crop circle de 22 de mayo. Cuando os digo esto, es que incluso a través del binomio Fibonacci lo que se puede ver una vez que se trabajan y se desvían las variables es que en función de la radiofrecuencia cuántica diferencial en los distintos patrones y trabajando con las resonancias Schumann, nos cuenta cómo opera el proceso de entrada de nuestra parte etérica dentro de ese agujero negro, y concuerda exactamente con un estudio que vais a ver después. ¿Vale? No os quiero anticipar porque os vais a llevar una sorpresa. Bueno, pasa a transparencia. Aquí tenemos cómo interactúa todo esto en la formación, de hecho, del ADN basura. Es decir, el ADN basura, tal y como lo estamos analizando a nivel de estructuras cristalográficas con los últimos avances de biogenética, que sabéis que ha sacado un software a través de una aplicación que permite reconstruir el ADN y reconstruir las estructuras cristalográficas, pues los últimos avances en biofísica están analizando cómo se puede gestionar toda la estructura de codones que están cerrados en el ADN. Bueno, pues esto lo que hace es contarnos cómo se va a operar esa apertura, en qué codones va a afectar. Sabemos que va a ser, por ejemplo, en el codón 61, por ejemplo, pues se va a operar una modificación porque ese está protegido, digamos, con un código genético, o sea, un código como si fuera una password, para que nos entendamos a nivel informático, y es una password bioquímica. Bueno, pues todas esas combinaciones de password bioquímicas están siendo curiosamente abiertas por la radiación gamma que estamos recibiendo en las resonancias Schumann. Es decir, ¿qué son las resonancias Schumann? Paquetes de datos. Son paquetes de datos con los que estamos negociando a nivel inconsciente. ¿De acuerdo? Bien, eso, para que tengáis una idea, tiene mucho que ver con algo que estamos estudiando también, que se llama canalización. Además, me encanta esa definición. ¿Qué es la canalización? La modificación del ion de calcio para intercambiar sodio entre las neuronas y a producir el litio. Fijaos qué curioso, el litio. La acción de producir todos esos efectos. Fijaos qué bonito. Pues eso, la canalización, resulta que está interactuando con la modificación de esos iones del calcio a nivel de negociación. Pero es que lo curioso es que producimos litio. Fijaos que cuando alguien está deprimido, ¿qué es lo que le da la medicina? Litio, para que no se deprima. Pero si no hace falta que nos lo tomemos con pastillas, y resulta que somos capaces de producirlo. Luego vamos a reflexionar un poco. Lo que nos quiere decir esto, ya a primer nivel, es que tenemos esa capacidad para poder generar nuestros propios procesos de negociación. No nos van a enchufar al diferencial. Nosotros somos los que tenemos que en un momento dado, en virtud de esa madurez que vayamos percibiendo, tomar esa decisión libremente de en qué escenario de la realidad cuántica queremos estar. Estamos fabricando ya nuestro holograma. De hecho, los que estamos aquí hablando, dando testimonio, estudiando, haciendo esto, lo estamos haciendo y estamos experimentando placer en hacerlo. Estamos experimentando felicidad. A mí se me quitan los dolores cuando doy las conferencias.
¿vale? Pero es algo que nosotros ya lo sabemos y lo que nos produce felicidad es poderlo compartir pues con vosotros. Pero lógicamente lo importante es que luego lleguéis a casa, analicéis todos estos paquetes de datos y hagáis vuestra negociación, vuestra reconciliación cuántica. Y eso es insustituible, eso depende de la libertad del ser humano, ¿no? Bien, aquí tenéis ya pues toda la película, las realidades supersimétricas. Fijaos que las realidades supersimétricas están íntimamente relacionadas con los procesos de la tercera premisa que os comentaba anteriormente y de los escenarios cuánticos alternativos de la superposición de los dos diagramas ASCII, de los discos, de los crop circles. Evidentemente esto es demasiado sofisticado para que lo haga un canguro fumándose una hoja de marihuana, no sé, o tal vez no. Pero lo que os puedo decir es que si eso es así, entonces tengo que modificar mi estudio y hablar también del ion de calcio en los canguros, porque eso no lo tenía previsto, ¿no? Entonces, si los canguros están canalizando, entonces esto ya cierra todavía más el modelo. Bueno, entonces fijaos ahí clarito el famoso bit que se perdió, que está ahí una vez más en la ecuación. Y aquí tenemos la ecuación de las realidades supersimétricas. ¿Por qué esta ecuación es importante? Pues porque, curiosamente, es la ecuación de la radiofrecuencia cuántica diferencial. Es lo que estamos descubriendo que es lo que le falta a la teoría del todo en la física cuántica para cuadrar. ¿Qué es lo que le falta? La radiofrecuencia cuántica diferencial. Fijaos, David y Goliat. Siempre se han estudiado en física cuántica las interacciones fuertes y las interacciones débiles como, esto es una tontería. Si las resonancias son nada, unas gráficas lineales de 2 dimensiones, pues es falso. Lo que nos está diciendo es que la radiofrecuencia cuántica diferencial es tridimensional, porque tiene 3 variables: las frecuencias, las resonancias y los armónicos. Y fijaos que os estoy hablando de lo más importante, que son los armónicos. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque tienen la propiedad de modificar la materia. Todavía no sabemos cómo modifican la materia, pero ya sabemos que modifican la materia. Fijaos lo que os estoy diciendo. O sea, ya hay un experimento en el que se puede modificar las estructuras de interacciones fuertes utilizando las interacciones débiles. En concreto, la radiofrecuencia cuántica diferencial. Y lo vais a ver ahora con un pequeño estudio que os quiero resumir. Es muy denso, pero no quiero aburriros, pero lo vais a entender porque he procurado hacerlo de la forma más simple, ¿no? Bueno, aquí lo que nos están describiendo es toda la parte de cómo encajan las realidades supersimétricas tras el encaje de ese estudio, ¿no? Lo que estás es analizando todas las combinaciones de datos posibles que teníamos de escenarios alternativos que nos saca el crop circle y al final nos saca que incluso las realidades más divergentes, es decir, una cosa y su contraria, son simétricas entre sí. Si yo me levanto por la mañana y tengo varias opciones, tengo la opción de ese día, pues a lo mejor irme al campo con mi familia o a lo mejor ir y encerrarme en casa a trabajar. Si yo tomo ambas dos decisiones, ambas dos que son posibles, aparentemente decisiones incompatibles entre sí son simétricas. Bueno, pues todo esto depende de la progresión que yo lleve en el modo lineal para poder proyectar hologramas futuros en el presente. Fijaos, estoy interactuando ya con mi futuro. Resulta que si ese día la elección es irme al campo con mi familia, es porque en el pasado yo hice una reflexión y dije, tengo que estar más tiempo con mi familia. Momento en el que cuando llega esa premisa, yo resuelvo la ecuación asignándole unas variables determinadas de un recuerdo pasado que se teletransporta desde el futuro al presente. Fijaos lo que os estoy diciendo. Esto es ciencia 100%. Y esto lo vivimos todos. A nivel psicológico muchas veces quedamos enganchados a emociones. Cuando quedamos enganchados a determinadas emociones, como que nos cuesta tomar decisiones basadas en el qué voy a hacer mañana. ¿Por qué? Pues porque automáticamente nos quedamos bloqueados en un proceso. Si retrocedemos y borramos esas emociones del pasado y las cambiamos, es decir, en vez de un recuerdo desagradable nos quedamos con la parte del recuerdo agradable, cuando llegamos al futuro proyectamos otra decisión que no tiene nada que ver con la que habíamos tomado anteriormente. Fijaos, empíricamente se demuestra de esa manera. Bueno, pues es lo que viene a deciros ese problema que afecta no solo a las decisiones humanas, sino también a las decisiones del universo inteligente.
Bien, aquí tenéis consolidado el mensaje tal y como lo estamos trabajando. Realmente lo que hay es como una realidad lineal. En esa realidad lineal, que es la parte de arriba, se están produciendo unos eventos, hagamos lo que hagamos, una modificación del ADN, un escenario de entrada en un no tiempo, y a la vez, digamos en el tiempo cuántico, porque el tiempo sabéis que no existe, es una creación humana, pues a nivel cuántico está operándose toda esa percepción de las realidades supersimétricas al mismo tiempo. Esto es impresionante. O sea, lo que nos están es contando todo lo que estamos descubriendo desde el punto de vista de la exociencia, sintetizado en un juego, digamos, de matemática universal perfecta, porque además es la ecuación más perfecta que existe. Desde el punto de vista de la realidad matemática no hemos visto una ecuación tan perfecta como esta. Nunca. De hecho, sabéis que desde hace mucho tiempo en la física siempre se ha querido llegar a la explicación de la teoría del todo. Y no se podía, porque siempre faltaban parámetros. Y resulta que hace muy poco, sabéis que el acelerador de partículas, el LHC, tuvo que parar por una pequeña avería. Pues resulta que la pequeña avería por la que tuvo que parar el acelerador de partículas de Ginebra, el LHC, fue por una vibración de los 8000 hercios. ¡Ostras! 8000 hercios. Un armónico de los que trabajamos en interacciones débiles con resonancias basadas en rayos gamma. Fijaos, nada. Eso es como 8000 hercios, para que os hagáis una idea, es como mi voz cuando suena. Estos son 8000 hercios. Un pico así. Pues ese pico así hizo que se parara el acelerador de partículas. Bueno, pues si os fijáis, todo esto, todas estas realidades supersimétricas están enfocadas a decirnos que lo que vamos es al origen. En el libro de los muertos, si a alguno os gusta pues la parte de arqueología y demás, hay un dicho egipcio que dice que las almas y los corazones vuelan al lugar donde tienen su Orión. Eso es, expresado en términos matemáticos. Vamos a ir al origen, porque el origen del principio es el punto donde se van a curvar realmente la teoría de supercuerdas y el espacio-tiempo. Lo vamos a vivir en tiempo real la teoría de supercuerdas. Esto, vamos, es pues un sueño para el ser humano. Es una trascendencia, ¿de acuerdo? Se nos está modificando el ADN, luego estamos trascendiendo. Ya no vamos a ser Homo sapiens, vamos a ser Homo cognos, que es otra cosa muy diferente. Y es lo que éramos. Vamos a pasar de nivel de inteligencias de nivel 0 a inteligencias de nivel 3. ¿Y qué son nivel 3? Yo no hablo de la tecnología, fijaos. Estoy hablando de la trascendencia. Vamos a trascender al nivel 3. Y esto quiero que quede muy claro. En el nuevo modelo científico que tengamos cuando seamos nivel 3, la tecnología va a surgir como consecuencia de la trascendencia. No nos vamos a quedar en la tecnología. Vamos a trascender y nos vamos a dar cuenta de que vamos a ser capaces de hacer muchas cosas sin utilizar la tecnología. Bien, pasa. Bueno, lo que tenéis aquí ya es la explicación de ese modelo de realidades supersimétricas, y realmente esto coincide con el estudio que hicieron los doctores Spirodov y Bollywood en Moscú. Son, como siempre, los rusos y los alemanes del laboratorio Planck hicieron este estudio. Esto no se cuenta en las revistas de ciencia. Evidentemente esto solo se trabaja en los ámbitos de investigación científica, no trasciende a la divulgación, o casi apenas no trasciende. Pero quiero también que sepáis que esa censura científica no consiste en que no aparezca... es verdad que no se publican en las revistas científicas oficiales muchos estudios porque hay censura, pero hay un buscador maravilloso que es el styrus.com, y ahí está todo. Hay más de 360 millones de documentos a disposición de quien los quiera leer y buscar. El problema es que la gente no busca. Entonces, claro, también es cierto que no hay mucha gente con capacidad para... ¿En dónde? ¿En qué página web? Styrus. Styrus, sí. SCI. RUS, o sea, es un buscador científico. Styrus.com. Tiene 360 millones de documentos científicos, ¿vale? Para que los quiera mirar. Bueno, nosotros lo que hacemos es, pues evidentemente, trabajar con ellos y contarlos y ponerlos pues, para que se entienda, porque si no, tampoco se llega a la información, ¿no? Bueno, pues realmente
esto es lo que os comentaba, que demuestran que existe una simetría en situaciones de escenarios alternativos que aparentemente son incompatibles entre sí. Y esto está demostrado empíricamente. Bien, bueno, esto lo que quiero que sepáis es que estamos trabajando en el ircai.eu. Sabéis que tenemos el Instituto de Radiofrecuencia Avanzada. Estamos lanzando toda la línea de radiofrecuencia avanzada, que no deja de ser toda la base fundamental en este momento que va a cambiar la ciencia. Es decir, no son las interacciones fuertes ni son las interacciones débiles, es la teoría del todo y la estamos explicando. ¿Qué sucede? Pues que evidentemente lo tenemos que hacer a nivel primero privado, capital impulso, todo abrazo. Aquí donde tenéis a Rafael López Guerrero y a los demás científicos, estamos todos abrazo. ¿Abrazo qué es? Pues capital cero. Entonces, cuando oigo que alguien nos dice, no, es que vamos a hacer un congreso en Alicante para tal, y es que es muy caro, digo, no, vamos a ver. Es que yo quiero que pongáis en valor la iniciativa, por ejemplo, también de Miguel, o que sea, traerse a la gente, alquilar una sala de hotel, traerte a los ponentes de fuera, para que cuenten las cosas. No es que sea ni caro ni barato, es que tiene unos costes todavía en este momento y hay que pagarlos. Y eso es ponerlo en valor. Tampoco estamos haciendo nada que sea excesivo, ¿no? Y claro, lo que quiero decir con esto es que los que estamos haciendo este tipo de iniciativas lo hacemos porque es lo menos. Os puedo asegurar que yo me dedicaría al desarrollo de otras iniciativas de I+D muchísimo más rentables si no fuera porque tengo una cosa, y es la conciencia y el amor, porque todo esto se está haciendo con amor. Y vamos a ayudar a Joyce Pai a que muestre su cráneo extraterrestre, que también nos va a traer sorpresas, que van a confirmar estas ecuaciones que estamos viendo aquí, porque nos va a sorprender los resultados de esa autopsia. Ya sabemos, y eso os lo cuento, que la madre es humana, pero el padre no. Luego, pues bueno, vamos a traer también a Paula Violet, que nos va a contar, para muchos es el mejor astrofísico ahora mismo en el mundo, y nos va a contar todas sus teorías sobre superwaves, porque nos va a contar pues, precisamente todo eso que intentamos explicar desde la física cuántica, ¿no? Que estamos entrando en ese no tiempo, en ese escenario, y todo eso tiene una explicación astrofísica coherente, principio de coherencia. Ya estamos, otra vez más. Por supuesto, pues Mariano Betés, que sabéis que es un neurocientífico, que es, aparte de otras muchas titulaciones, aquí la gente es bastante transdisciplinar, que está especializado en las experiencias de regreso de la muerte. Es decir, estamos hablando de gente que no se nos puede decir que estemos como una cabra. Bueno, estamos como una cabra por contarlo, pero no porque a lo mejor tengamos acceso a estudiar esas cosas, ¿no? Y bueno, pues también va a exponer Dieter Broers, que es la parte alemana de lo que estoy yo trabajando aquí en España. Sabéis que la escuela franco-hispano-alemana ahora mismo es un referente en el tema de la radiofrecuencia cuántica diferencial. Menos mal que somos referente en algo, aunque no sea algo lucrativo, ¿no? Bueno, y dicho esto, lo presentamos en Alicante el 3 de julio. Estáis invitados los que queráis asistir. Bueno, y paso a transparencia. A mí ya me tenéis muy visto, así que no os digo quién soy. Bueno, lo que quería presentaros aquí tiene que ver con los principios de la resonancia magnética y los principios de la radiofrecuencia cuántica diferencial. Esto es una presentación muy técnica, voy a pasar muy rápido, pero quiero que veáis que después de haber visto ese crop circle, ahora vais a ver esto. Y este es un estudio que está cerrado 4 días antes, es un estudio procedente de la documentación IRCAI, es decir, esto ya son estudios que estamos haciendo los científicos sobre la base de la radiofrecuencia cuántica diferencial, y que curiosamente encaja exactamente en lo que nos validó ese crop circle. Es como si dijéramos que el universo nos está poniendo nota. Y dijéramos, bueno, chicos, vais por buen camino, ¿no? Porque nos podía haber dicho, mira, no tenéis ni idea. Bueno, como ya sé que me quedan 5 minutos, voy a pasar rápido, no os quiero aburrir, ¿eh? Lo que quiero que veáis es que estamos estudiando toda la precisión del Larmor, las frecuencias Larmor, los campos magnéticos. Todos los que estáis familiarizados con la física cuántica sabéis un poco de qué va esto, pero esta es la relación pendular del eje, ¿no?
el spin, ¿no?, que se llama. Bueno, pues esto tiene que ver con la ecuación de Euler y tiene que ver con el binomio Euler-Fibonacci, y vais a ver cómo, en qué medida tiene que ver y por qué se modifica la materia a través de la radiofrecuencia cuántica diferencial. Aquí estáis viendo todos los sistemas de campos magnéticos sobre los que se tiene que modificar la señal. Resulta que la señal depende del tiempo, o sea, digamos, hablando de las variables de espacio-tiempo. ¿Qué sucede? Pues que hay unos patrones, que son las resonancias y las frecuencias, que todos más o menos estáis familiarizados con ello, pero, curiosamente, esas resonancias y las frecuencias se comportan de una forma muy parecida a como los púlsares funcionan en el espacio. Por eso, estudiando los púlsares, entendemos cómo funciona la radiofrecuencia cuántica diferencial. Es muy parecido, ¿no? De hecho, los rayos X y los rayos gamma tienen un comportamiento bastante parecido, solo que la diferencia está en que los rayos gamma tienen unos paquetes de datos dentro que no tienen los rayos X. Aquí veis, digamos, todos los diagramas de tiempo, todos los intervalos de resonancia, y esos intervalos de resonancia implican modificación de paquetes de datos dentro de la señal de radiofrecuencia. Bueno, aquí tenéis los pulsos de radiofrecuencia. En estos pulsos de efectos de radiofrecuencia siempre tenemos la capacidad de segmentar distintas modificaciones en las estructuras de determinados átomos en función de esa vibración, de esa radiación electromagnética. Fijaos que aquí ya llegamos a una ecuación que nos gusta mucho. Esta ecuación tiene que ver con el diferencial Kg también, y tiene que ver con la forma en la que se absorben las frecuencias y las resonancias en el tiempo. Fijaos lo que pasa en la dispersión, y fijaos abajo, a la derecha, que la frecuencia y la dispersión hace que se modifiquen los planos. Y si se modifican los planos, ¿qué tenemos? Se arrugan las frecuencias. Pensad en un papel. Se arruga el papel y tenemos picos. Pero es tridimensional, no es plano. Y como es tridimensional, lo que estamos es realizando curvas de absorción. Al realizar curvas de absorción se forman los armónicos. Señores, aquí están mis amigos los armónicos. Pues los armónicos precisamente tienen la propiedad de generar patrones de frecuencia en el ámbito de las resonancias Schumann, que son los que intersectan con el diagrama Cohen. Es decir, estos son los responsables de que se modifique el estado de la materia. Y son los que realmente curvan el espacio-tiempo. Esto, para que os hagáis una idea, lo podemos ver, igual que el código genético, igual que el ADN, en 3 dimensiones. Y aquí llegamos al punto álgido de la investigación, en la que ves cómo, a través de esos patrones de resonancias, de frecuencias y de armónicos, podemos determinar incluso las curvas de pentabanda. Qué curioso. Si podemos sacar el pentabanda también con la resonancia Schumann, si podemos sacar el pentabanda con la música, con los patrones de la música. Fijaos que cuando tocamos música, no es lo mismo cuando interpretamos una partitura sin meterle emociones que cuando tocamos con emociones. ¿Qué sucede? Pues que cambian totalmente todas las estructuras de los pentabanda y cambia totalmente toda la estructura de las resonancias electromagnéticas. Bueno, pues en el ámbito de los rayos gamma, en el ámbito de la investigación de interacciones débiles, pasa exactamente igual. Es decir, es verdad lo que decía Tesla. El electromagnetismo no es plano, no es plano, es la causa de los cambios en la materia, o por así decirlo, la energía efectivamente no se crea ni se transforma, no se destruye ni se crea, sino que se transforma, y realmente siempre la materia es una consecuencia de esa energía, ¿no? ¿Y cómo podemos saber esto? Pues bueno, muy fácil. Si lo despejamos en una ecuación, podemos saber que siempre el spin va a depender de la frecuencia, de la resonancia y de los armónicos. Con lo cual ya tenemos las claves para modificar los estados intermedios de la materia. ¡Ostras! Esto ya lo estamos avanzando. Bueno, pues lo curioso es que cuando observamos los patrones de los factores de las variables de relajación, llegamos a estos factores, a estas variables, que son exactamente las mismas que nos saca el Crop-Sarko de 22 de mayo. Los canguros que nos han jugado una mala jugada, pues aquí las tenéis. Pasa la transparencia y también, curiosamente, coinciden con los patrones que se trabajan en la modificación del ADN. Es decir, esas mismas resonancias, en esos mismos patrones de variables, tienen la capacidad para modificar nuestras células. De ahí que cuando tenemos exposición a rayos X podemos tener tumores malignos. Pero claro, solo nos han contado la parte mala. ¿Y por qué no nos cuentan la buena?
También podemos modificar nuestro ADN con nuestra actitud. Podemos modificar nuestro ADN con nuestra capacidad de generar nuestra propia radiofrecuencia cuántica diferencial, que también lo hacemos, ¿eh? No solo recibimos resonancias Schumann, también las emitimos. ¿Cómo? Con la creatividad y con el amor. Fijaos lo que os estoy diciendo. Son paquetes de datos con los que negociamos con el universo. ¿De acuerdo? Y bueno, pues gracias por escucharme y espero no haberos olvidado. Científica para todos aquellos críticos que somos nosotros en el asunto extraterrestre, pues es una aportación valiosísima, ¿eh? De todas formas, como tú bien has dicho, cuando te ponen las evidencias, pues te dicen que sí, más seguros, ¿no? Quería hacer una reflexión frente a también algún inciso en cuanto a lo que ha comentado de los que hacemos congresos. A quien ha hablado de los que hacemos congresos como por negocio. Entonces, quizás estamos en el viejo paradigma y tendríamos que dar un paso adelante. O sea, yo creo que hay varias plataformas que todos tenemos que aprovechar. Hay que tiene una revista, hay que tiene una web, hay que tiene, no sé, las revistas deberían ser gratuitas, ojalá que sí, hay que hacer cursos. Yo creo que tenemos que pasar página en esto, de que el que hace congresos y gana dinero es que no es honrado. Es decir, hay que hacer congresos y perder dinero para ser honrado. En mi caso, hasta ahora no había sido, quizá a partir de este, pues soy un poco más honrado. Entonces, bueno, nada, era solamente la reflexión. Espero que seáis un poco menos honrados en el congreso que tengáis que hacer y que podáis realmente pues, poder ir con un poco de alegría, ponentes, etcétera, que como te exigen y es normal. Para eso estamos, para exponer los datos. Para eso estamos. Y además tenemos que ayudar a nuestros alumnos. O sea, como tú bien dices, tú tienes tu trabajo, yo podría estar haciendo muchísimas más cosas para ganar dinero. El día que queramos ganar dinero, Rafael, hacemos un congreso. Nos traemos a Messi, nos traemos al Ronaldo desde aquí en Madrid y nos hinchamos. Pero mientras tanto, como tenemos conciencia, pues creo que dejamos de invertir horas en ganar dinero para hacer esto. Nada menos. Bueno.